Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mabel de la Torre, soy asociada y colaboradora de la Asociación Víctor Frankel de Murcia desde hace unos meses, en concreto desde diciembre de 2024, que me puse en contacto con la asociación para poder formar parte de la misma y poder aportar mi granito de arena como colaboradora y voluntaria de la asociación. Y para mí hoy es un honor presentar a la charla Anatomía del Sentido en el ciclo de los lunes con sentido a María Trinidad Herrero Ezquerro. Bueno, cambiamos después de 8 años, el ciclo de los lunes con sentido cambia de sede, ya no es en los Molinos de Río, y para mantener, como su propio nombre indica, el ciclo de los lunes con sentido, nos trasladamos al Centro Cultural García Alvis. Yo conocí la asociación Víctor Frankel hace alrededor de 3 años, más o menos, en junio de 2022, gracias a Javier, que me dio a conocer el ciclo de los lunes con sentido, además en un momento personal, pues casualidad o no, de profundo cambio a nivel personal. Y poco a poco me fui adentrando y fui conociendo un poquito más la asociación y también a Víctor Frankel, su fundador, a través de su obra y en concreto a través de la más que conocida por todos o casi todos, El hombre en busca de sentido. El día de Reyes, Javier se puso en contacto conmigo para comentarme si quería presentar a una de las ponentes del ciclo de los lunes con sentido este año 2025, a María Trinidad Herrero Ezquerro, y para mí supuso una gran alegría y un gran orgullo, a lo cual dije que sí, sin dudar en ningún momento, y por lo cual estoy muy agradecida. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a la Asociación Víctor Frankel por confiar en mí. Hoy tenemos la gran suerte de contar con María Trinidad. Como ponente, es una de las voces más reconocidas en el campo de la medicina. María Trinidad es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, es licenciada en Periodismo, cuenta con maestrías en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Londres. En 2018 fue la primera presidenta de la Real Academia de Medicina de la Región de Murcia y en 2021 fue nombrada miembro de la Real Academia Nacional de la Medicina y cuando ocupa el sillón destinado a la anatomía. Además, es directora del Instituto de Estudios del Envejecimiento en la Universidad de Murcia y en el ámbito internacional, es miembro honorífico de la Asociación Médica Argentina y también miembro a nivel internacional de la Asociación Nacional de Medicina de México. Hoy tenemos la gran suerte de tener a María Trinidad no solamente por su amplio conocimiento y por su profundo conocimiento, sino también por transmitirnos con toda la sensibilidad del mundo lo que es un tema tan importante para todo ser humano, que es la búsqueda de sentido. La búsqueda de sentido, esa pregunta que muchas veces acompaña al ser humano, que a muchos nos acompaña: ¿qué propósito tiene mi vida? ¿Para qué? ¿Por qué tiene esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y que muchas veces es silenciosa, pero que no desaparece. Víctor Frankel, como psiquiatra y como superviviente del horror, nos enseñó que incluso en las circunstancias más adversas, la vida del hombre puede cobrar su sentido, puede conservar su sentido, y que no siempre somos libres de elegir lo que nos sucede, pero sí tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a aquello que nos sucede. Esa es la mayor libertad de la que goza el ser humano. Hoy María Trinidad nos invita a reflexionar tanto desde el ámbito humanista como desde el punto de vista biológico, esa necesidad de sentido que acompaña al ser humano durante toda su existencia y que sigue siendo una brújula que nos ilumina a todos aquellos que nos planteamos el sentido de la vida, que nos ilumina a todos en momentos de profundas crisis existenciales, en momentos de duelo, incluso en momentos de profundo cambio. Sigue siendo una brújula esencial para todos nosotros. Muchas gracias, María Trinidad. Muchas gracias, Mabel. Por compartir tu mirada, por hacernos reflexionar y mirar hacia adentro con felicidad y esperanza, y sobre todo por recordarnos, como decía Víctor Frankel, que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier forma.
sin más preámbulo, recibamos con un caluroso aplauso a Beatriz. Gracias, muchas gracias, Mabel. Gracias. Muchas gracias, Mabel. Bien, es para mí un placer y un honor estar aquí, un privilegio que tengo que agradecer a Javier y a su mujer que me invitaron. Y yo no conocía que existía esta asociación en Murcia, pero desde mi adolescencia pues soy admiradora de Viktor Frankl. Me leí El hombre en busca de sentido, pues yo creo que tenía 15 años, una cosa así, y nos lo hacían leer en el colegio. Y pues ha sido uno de los mantras que ha estado en mi vida, como otros. Me tengo que poner las gafas porque como no tengo el ordenador al lado y está un poco lejos, pues no veo bien y soy miope, así que ya lo siento. Bien, les comentaba que yo pensaba que tenía que hablar del fracaso, ha sido un error, pero como lo he preparado es algo que intento explicar a los estudiantes de medicina. Yo doy clase en medicina y doy clase de sistema nervioso. Entonces, el cerebro humano es un cerebro único y especial en la escala filogenética. Entonces, si vamos a buscar la anatomía del sentido de la vida y de la conciencia en el ser humano, hay que saber por qué podemos llegar a tener esos planteamientos que en absoluto lo tienen otros animales que están muy cerca de nosotros, que son nuestros primos hermanos, los primates más evolucionados, que son los homínidos, el chimpancé, el orangután, el gorila y el bonobo. Están cerquísima de nosotros. Tienen solo el chimpancé un 3% del DNA diferente, pero ese 3% es prácticamente el código genético que desarrolla el cerebro. Es decir, que el cerebro es muy diferente y entonces tenemos unas capacidades que son las que voy a ir explicando, las capacidades H, para llegar a comprender por qué tenemos los seres humanos esta capacidad de pensar, y no voy a ir adelantando, por qué podemos plantearnos cuál es el sentido de nuestra vida. Y aquí he puesto dos fotos, una de 1929, que todavía no había subido al poder Hitler, que fue a principios del 30, y aquí en el 48, que ya había vuelto de los campos de concentración en muy pocos años, y sin embargo su vida había cambiado radicalmente. Y aquí un poco más mayor ya. Entonces, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es también otra de las capacidades que tiene el ser humano. El cerebro del ser humano es plástico, no tenemos por qué ser estáticos y ser rígidos, sino que podemos estar cambiando continuamente, y esa es una propiedad muy importante, aprender de la propia vida. Entonces, pensando en que venimos de las cavernas, aunque voy a ir poniendo también desde hace más de 5 millones de años, pues seguimos siendo una especie en transición, que esto es otra de las cuestiones. El cerebro humano no ha dejado de evolucionar y si no después podemos discutir por qué o dialogar, porque realmente los cambios que estamos teniendo en estos últimos años va a hacer que el cerebro humano cambie mucho, pero va a cambiar solamente en algunos. Yo siempre digo que las cuevas de Altamira, que también tuve la ocasión de verlas en directo cuando yo tenía 10 años, porque mis padres viajaban mucho y nos llevaban y yo soy del norte, no nos tocaba tan lejos. Esas pinturas no las pintaban todos, la pintaban los listos o las listas, porque igual eran mujeres. Entonces, esto también es lo que va a pasar, que el desarrollo plástico del cerebro humano cambia con lo que tiene alrededor, con el ambiente. Y la aplicación de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa y todo lo que estamos viviendo actualmente nos va a cambiar los cerebros, nos lo está cambiando ya por esta plasticidad. Entonces somos una especie en transición.
Aquí tenemos una evolución, este no me gusta, porque siempre ponen un hombre, no ponen una mujer. He de decir que yo soy feminista, declarada y militante, pero feminista en la diferencia. No soy talibán en este sentido. Entonces, desde aquí, que ya prácticamente nos pusimos de pie, hace 3,2 millones de años, 3,2 millones de años es prácticamente nada en la historia del planeta Tierra, con lo cual estamos todavía en esta evolución. Pero los cerebros vamos a ver que sí fueron cambiando. Entonces se han ido acoplando lo que llamamos en la paleopsicología, el estudio de la evolución del cerebro humano y de sus funciones, ha ido cambiando, adquiriendo capacidades H de humanas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para pensar en por qué estoy aquí, de dónde vengo, a dónde voy? Para pensar todo esto, que no lo puede pensar un chimpancé, nos hace falta un desarrollo cerebral. Y nos hace falta un desarrollo cerebral que nos permita tener la capacidad de una actividad simbólica. Los símbolos que voy a ir viendo. Entonces, esta actividad simbólica nos hizo poder crear utensilios de piedra. Y esos utensilios de piedra, alguien dirá, pues también los chimpancés utilizan utensilios de piedra. Sí, pero no los fabrican. Utilizan lo que tienen al lado y realmente esos instrumentos de piedra, las lascas, van más allá de lo funcional e incluso las fueron mejorando. Además, esa actividad simbólica hizo que también se desarrollaran adornos corporales de belleza que los podían no solamente coger de los que estaban viendo, sino que los elaboraban poco a poco. El entierro de los que fallecían. Esto también es algo muy humano, aunque algunos animales también lo hacen. Y, por supuesto, el lenguaje. El lenguaje es una de las actividades simbólicas más importantes y la realización de imágenes. Es decir, el desarrollo del cerebro dio la posibilidad de adquirir un tipo de conciencia humana. Y esa conciencia humana permitió concepciones de realidades alternativas. Entonces, estos cambios que nos hicieron humanos nos permitieron construir complicados artefactos, entender conceptos abstractos y comunicarse usando el lenguaje, porque el lenguaje no es otra cosa que el desarrollo y la utilización de símbolos abstractos. Vamos a ver que los seres humanos somos capaces de pensar en algo que no está presente. No hace falta que tengamos presente un objeto o una persona para hablar de ella o para definirla. Entonces, ¿cuáles son estos hitos que fueron y que desarrollando la anatomía del cerebro, que es lo que voy a ir al final? Hace de 30 a 60 millones de años la socialización, el vivir en grupo. Estoy hablando hace 30 millones de años, es decir, también nos separamos de nuestros primos hermanos hace 7 millones de años. Es decir, que ahí hace 30 millones todavía éramos muy primates, muy homínidos, no homininos. Entonces, esto supuso amistades, jerarquías, pero también rivalidades. Y además, el vivir en grupo hizo que hubiera un aumento sostenido de la capacidad intelectual, porque si algo tenemos es que cuando se desarrolla más la anatomía cerebral, podemos hacer actividades mejores. Con esas actividades cambiamos el ambiente y ese cambio de ambiente hace un feedback sobre nosotros por el cual también mejoramos. Por eso he dicho que ahora mismo estamos en un momento de cambio acelerado, porque todos los cambios tecnológicos que están ocurriendo en los últimos 5 años nos van a hacer cambiar de forma acelerada el cerebro. Otra de las cuestiones que ocurrió, y esto hace unos 10 millones de años, es que hubo una mutación en este gen, el RNF213. ¿Y qué hace este gen? Este gen lo que hace es aumentar el tamaño
de flujo de las arterias que llevan la sangre al cerebro. Y si llega más sangre al cerebro, el cerebro va a tener más oxígeno y más glucosa, con lo cual se desarrolla más. ¿Por qué sabemos esto? Porque este gen, cuando se muta en el ser humano, produce una enfermedad que se llama el moya-moya, que es una arteritis de la arteria carótida, la que lleva la sangre, y esas personas tienen problemas cerebrales porque no les llega suficiente sangre oxigenada al cerebro. Estos dos genes, el ASPM y el ARH-GAP11B, hicieron que creciera ya no solo el cerebro, sino la corteza cerebral, lo que nos hace eminentemente humanos. Entonces vemos aquí desde los prosimios a los monos del Nuevo Mundo, que son los titis, los monos ardilla, los de América. Después los monos del Viejo Mundo, que son los macacos. Después ya están los simios menores, los grandes simios, los 4 que he dicho, y después el cerebro humano, que crece muchísimo en comparación con los demás. Estos dos genes, además, que hemos dicho, van a ser esenciales en desarrollo de estas dos áreas cerebrales. ¡Ay, qué susto! Madre mía, parecía un mono, me parecía por ahí. Estas dos áreas cerebrales que son esenciales en la comunicación humana, para hablar y para reconocer el significado de lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo. Y que si lo vemos aquí comparado el cerebro humano con el cerebro del chimpancé, primero vemos el tamaño del cerebro, que es mucho más pequeño, pero es que además esas áreas son también significativamente más pequeñas. La energía, estos dos genes, el SLC2A1 y el 2A4, son también, hace 7 millones de años, cuando ya estábamos separándonos de nuestros primos hermanos, esos dos son esenciales, porque ¿qué van a hacer esos dos genes? Ayudar a que el azúcar entre dentro de las neuronas. Es decir, puede llegar mucho oxígeno, mucha glucosa al cerebro, pero si no hay un transportador que lo introduce dentro de las neuronas, esas neuronas no pueden aprovecharse de ese azúcar. Y las neuronas son sibaritas, no toman más que oxígeno y glucosa. Entonces, por eso es tan importante el sistema cardiovascular y cuidar muy bien el corazón y los vasos sanguíneos. Porque quien tiene bien el sistema cardiovascular tiene bien el cerebro y viceversa. Quien tiene mal un sistema cardiovascular va a tener problemas cerebrales porque no le va a llegar suficiente aporte. Pero claro, ese azúcar tiene que entrar, la glucosa, y se hace son unas proteínas que ayudan al transporte, son transportadoras. También hace 7 millones de años hubo esta otra transformación, este gen, HACNS1, que ¿qué es lo que hizo? Cambiar la forma de los pies y de las manos, sobre todo de las manos. Somos los únicos animales que podemos hacer la oposición del pulgar. Y esta es una de las teorías del desarrollo evolutivo del cerebro humano, que al tener esta capacidad de movimientos finos, además de que ya nos habíamos puesto de pie y habíamos liberado a las extremidades superiores, ya solamente deambulábamos con las piernas, en lugar de deambular a 4 patas, podemos hacer movimientos mucho más finos. Y una vez más, es el sistema triádico. Si nosotros hacemos estos movimientos, estamos haciendo que el cerebro también se desarrolle más porque responde a todas las actividades manuales. ¿No pasa? Hace 2,4 millones de años, nuestras mandíbulas fueron más pequeñas. Si miramos aquí, en esta quizás se ve mejor, esto sería un mono, esto es un neandertal y esto es un sapiens sapiens. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que todo el viscerocráneo, lo que sería la cara, es mucho más grande que donde está alojado el cerebro. Si las mandíbulas son más pequeñas, tenemos más capacidad craneal.
hay más capacidad para que los cerebros se desarrollen. Y eso, claro, es súper importante, liberar ese espacio para que el cerebro pueda crecer. Ninguno de estos factores son independientes, van todos unidos y están interrelacionados. También ocurrió hace unos 2 millones de años, cambiamos de dieta, de ser solamente herbívoros, nos hicimos omnívoros. Y ese cambio de dieta fue realmente muy importante, porque los seres humanos no tenemos ni podemos producir vitaminas, ni los minerales, tenemos que aportarlos desde la dieta. Tiene que ser una dieta variada, porque aunque comas muchos vegetales que tienen fibra, que está fenomenal, no tomes un solo tipo, porque los minerales y las vitaminas están ricos, pero repartidos en diferentes alimentos. En este caso, la carne también es importante por ciertos minerales que transmite, pero además ocurrió algo revolucionario hace 1 millón de años. Hace 1 millón de años. Hace 1 millón de años, el ser humano fue capaz de domesticar el fuego. La domesticación del fuego fue un hito único para el desarrollo cerebral, para poder tener un cerebro más grande y más interconectado. ¿Por qué? Porque al domesticar el fuego, es decir, el fuego ya lo habían visto, pero la cuestión es saber el hacer fuego cuando quiero hacer fuego y apagarlo para que no sea un desastre. Esto debió ser por serendipia. A alguien se le cayó un trozo de carne al fuego, lo comió y dijo, mira qué bueno que está esto. Y entonces empezaron a calentar las comidas. ¿Cuál es la ventaja? Si en lugar de alimentarse con verduras, con pescado, con carne cruda, se alimentan con alimentos cocinados, el trabajo que tiene que hacer el tubo digestivo para digerirlos es menor, con lo cual, después de la digestión, la irrigación sanguínea no se va en tanto volumen al tubo digestivo y puede ir al cerebro. Todos tenemos la experiencia que después de comer tenemos la somnolencia postprandial, es decir, que nos adormilamos después de comer. ¿Por qué? Porque si hemos comido mucho, necesita hacerse la digestión y la mayor parte del aporte sanguíneo va a esa función. Si en lugar de ser alimentos crudos son alimentos ya cocinados, el aporte sanguíneo es mucho menor. Y esta es una de las cuestiones de las teorías que están más fuertes en este sentido. Pero como digo, son todas juntas las que hacen una interrelación entre ellas para desarrollar el cerebro. Y aquí hay algo que realmente que está en relación a esto que no se entiende bien. Todavía los paleoantropólogos buscan el eslabón perdido. Porque si vemos aquí es donde nos separamos, a los 7 millones de años. Y entonces vemos que desde hace 7 millones de años hasta hace 2 millones de años, ya aquí Australopithecus lucy ya se puso de pie, 3,2 millones de años. Pero aquí el Homo habilis ya hacía lascas. Ya era capaz de tener instrumentos que él mismo fabricaba, pero tenía un cerebrito de medio kilo. Y los cerebros actuales son de 1,4 kg, un cerebro de una persona adulta actual, mayor ya. Pero, claro, no se entiende cómo estaba haciendo todo esto, pero en 1 millón de años, que quizá fue el descubrimiento y la domesticación del fuego, ya pasa a casi 1 kilo en el Homo erectus. Aquí algo debió pasar, pero no hay todavía vestigios que se sepan. Pero seguimos evolucionando, ahora más o menos estamos aquí en 1,4 kg, ya veremos lo que va a pasar en el futuro. Y otro hito, hace 2,5 millones de años,
se duplicó 3 veces este gen, el SRGAP2, que es importantísimo para las conexiones entre las neuronas. Yo siempre les digo a mis estudiantes que es muy importante tener muchas neuronas, es súper importante, porque claro, las neuronas son importantes, pero lo que es realmente importante, y eso somos los arquitectos, cada uno de nuestro propio cerebro, son las conexiones entre las neuronas. Y cuanto más hagamos trabajar a las neuronas, más conexiones vamos a tener. Pero claro, hay que tener también un soporte genético, hay que tener un soporte físico, y este gen es un gen que realmente desarrolló mucho la posibilidad de conexión de unas áreas con otras. Entonces, muchos animales, desde los simios a los pájaros, utilizan herramientas, pero solo los seres humanos las crean y las mejoran. Si han estado en Atapuerca, está Excalibur. ¿No han visto una piedra que tiene muchas carillas y le llamaron Excalibur, como la espada del rey Arturo? Se cree que en esa época, hace 500.000 años, que es muy reciente, habían desarrollado tanto la capacidad de hacer herramientas que eran tan sofisticadas que ya no las hacían, las utilizaban y las dejaban allí, sino que se las llevaban. Eran las propias herramientas. Entonces, esa es una capacidad que tiene el ser humano y que es el nacimiento de la tecnología. Pero, ¿qué ocurre con la tecnología? Y aquí entro en las nuevas tecnologías. Cada hombre y cada mujer somos hijos de nuestra época. La tecnología actual es una tecnología magnífica y que se desarrolle más. Y no hay que demonizarla. No es mala la tecnología. Lo que puede ser negativo es el uso no adecuado de la tecnología. Pero la tecnología hace que nuestros cerebros se desarrollen más. Hay que intentar entenderla, hay que intentar utilizarla, porque el cerebro cada vez trabajará más deprisa. Y eso está demostrado. En el año 2014, cuando habían empezado ya los videojuegos, estaba todo el mundo diciendo, oh, los chicos, los jóvenes se van a hacer adictos y además se van a entontar porque ya no van a leer libros y demás. Y entonces hicieron un estudio solamente con unos videojuegos que eran en relación del espacio a chicos y a chicas de unos 14 años, y les hicieron el análisis del cerebro con resonancia magnética antes de empezar a practicar esos videojuegos y estuvieron practicando 6 meses y les volvieron a hacer el estudio de la corteza cerebral. En solo 6 meses les había aumentado el tamaño de la corteza cerebral parietal, la que tenemos aquí encima de los pabellones auriculares. Es decir, no es negativo, al revés, hace que los cerebros, utilizando la tecnología, se desarrollen mucho más, y esos han sido esenciales para tener conciencia de nosotros mismos, porque si no, no habríamos tenido ese desarrollo del cerebro. Y entonces voy a hablar del símbolo y el cerebro. Y si estamos diciendo que venimos de los monos porque eran también nuestros primos, se habrán dado cuenta que yo sí creo en el evolucionismo, no en el creacionismo. Es en algún momento estará ese eslabón perdido, pero no está reñido con que haya un evolucionismo. Entonces, este evolucionismo quiere decir que nosotros tenemos un cerebro que también lo tenían los animales. Porque, por ejemplo, también esto lo digo yo siempre, el caimán, que bien se mueve. A mí no me gustaría encontrarme con uno, se mueve mucho mejor que nosotros. Tiene una parte del cerebro que es esta parte, el cerebro instintivo para respirar, para el sistema cardiovascular, para el sistema de control del movimiento, muchísimo mejor que nosotros. Los seres humanos no somos los mejores en muchas cosas, somos los que mejor nos adaptamos
Esa es la gran cuestión, la adaptación a cada circunstancia. Eso es lo que tenemos mejor que ninguno. Pero ni vemos los mejores, ni olemos los mejores, ni tenemos el mejor control motor. Entonces, este sería el cerebro instintivo, que ahora lo vamos a ver aquí también. Después hay un cerebro emocional, el de los mamíferos. Y después, lo que más tiene el ser humano es el desarrollo de la corteza cerebral, la neocorteza, que eso tenemos muchísimo más que ningún otro animal. Es lo que se llama el cerebro triuno, que se comenzó a hablar de este cerebro triuno en los años 40 del siglo pasado, en la Universidad de Yale, Paul MacLean. Entonces, el que es el instintivo se le llama reptiliano, porque también lo tienen los reptiles. El que es el límbico es el de las emociones, que lo tienen todos los mamíferos, muy desarrollado. Y después el neocórtex, que también lo tienen los homínidos, nuestros primos hermanos, y nosotros, pero claro, nuestra corteza está mucho más desarrollada. ¿Y qué es lo que nos da nuestra corteza? Que le llamamos neocorteza, porque es lo que tenemos en la superficie del cerebro y que hemos ido conquistando en millones de años. Nos da unas propiedades que son únicas en la escala animal. La capacidad de abstracción, la capacidad del lenguaje, una percepción mucho más exquisita que las de otros animales. Porque una cosa es la sensación, pero otra cosa es la percepción. La percepción es relacionar muchas sensibilidades. Y la planificación, que es lo que voy a ir hablando ahora, que estas son las partes del cerebro que realmente nos hacen preguntarnos, abstraer, tener una idea simbólica y entonces tener la capacidad del lenguaje, pero también ver trascendencia, ver más allá, ver lo que no está, que eso solamente lo podemos hacer nosotros. Y para eso nos hace falta el desarrollo del cerebro. Entonces, los símbolos, esto solamente lo podemos también ver nosotros, interpretar el significado de símbolos. Y el simbolismo es un proceso cognitivo complejo que exige la participación de muchas áreas cerebrales. Yo estoy estudiando chino, ahora tenía que estar en clase de chino. Estoy estudiando chino, claro. Cuando me puse a ver los caracteres chinos la primera vez, pues me parecía chino, vamos, nada de nada, pero ahora ya entiendo, los veo y ya entiendo lo que quiere decir. E incluso, que son caracteres y cada palabra puede ser 2 o 3 caracteres, ya sé cuándo van combinados, no todos, no se van a pensar, esto es más difícil que difícil, pero ya podemos interpretar. Y esto lo puede hacer cualquier ser humano. Cuanto más joven se es, mejor, porque el cerebro es más plástico y aprende más rápido. Pero se puede aprender y el cerebro, el humano, es plástico hasta que nos morimos, a no ser que tengamos una enfermedad neurodegenerativa. Pero, si no, hasta que nos morimos. Cuando yo estudiaba medicina se decía que no, que no era plástico, que solamente eran ciertos periodos. Pero desde final del siglo pasado se sabe que es plástico y tiene capacidad y además se retroalimenta hasta que nos morimos, aunque nos moramos a los 110 años. El otro día estuve con una señora aquí de 110 años. Entonces, ¿qué áreas del cerebro son importantes? La corteza que está detrás de la frente, le llamamos prefrontal. Y esta es la que procesa los símbolos. La tenemos súper desarrollada respecto a los chimpancés, vamos, es varias veces. El pensamiento abstracto, la planificación para el futuro, la toma de decisiones. La toma de decisiones no es aquí abajo. La corteza que tenemos encima de las órbitas. Prefrontal, detrás de la frente, pero encima de las órbitas. Ahí grabamos todas las normas sociales de nuestra cultura.
desde que nacemos, las de nuestra cultura. Y entonces sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero no en todas las culturas es lo mismo. En cada cultura se graban las normas sociales de lo que tú estás. Puedes aprender, si tú te trasladas a otro país o a otra cultura, tienes que aprender rápidamente cuáles son las normas sociales si quieres integrarte, porque esa es la capacidad de adaptación y se graba ahí. Pero también la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? La memoria de trabajo es mantener en línea la información para seguir entendiendo lo que está pasando. Por ejemplo, están ahora mismo, que es estas áreas de aquí, las 9 y la 46, esas áreas ustedes las tienen que tener muy activas ahora mismo, porque para seguir lo que yo estoy diciendo, tienen que haber procesado y haber mantenido al menos unos segundos lo que he dicho previamente, porque si no, no siguen el discurso. Eso es memoria de trabajo. Memoria de trabajo también es, por ejemplo, aprenderse un número de teléfono justamente para llamar. 9 números, no los aprendemos, pero a la media hora no nos hace falta, con lo cual no hemos grabado más. Pero para el momento, para ese trabajo que estamos haciendo es importante y todo eso lo hace la corteza prefrontal. La memoria de trabajo también lo tienen los animales, también lo tienen los ratones, las ratas. Eso les hace falta. Otra cosa es la procesación de símbolos o el pensamiento abstracto que vamos a ir viendo. Si podemos procesar símbolos y tenemos capacidad de un lenguaje, de un pensamiento abstracto, porque tenemos una corteza prefrontal muy desarrollada, entonces podemos interpretar y manipular los símbolos. Por ejemplo, para las matemáticas, por ejemplo, para la ingeniería o la informática. Y para el lenguaje, para saber desarrollar un lenguaje más fino, cada uno pues en su lengua, pero más fino. La corteza parietal. Hace años a la corteza parietal se le quitaba importancia. Yo le tengo un cariño enorme. Digo siempre que la confluencia entre parietal, occipital y temporal, esta zona de aquí, esa zona es eminentemente humana. Y además les voy a dar una mala noticia después, pero son los riesgos que hay que correr por habernos desarrollado tanto. Pero bueno, lo vemos después. Entonces, ¿qué hace la corteza parietal? Aparte de recoger toda la información sensorial, en esta parte anterior, hace el procesamiento espacial, el ver las estructuras en el espacio, pero no solo verlas, imaginarlas. Nos las podemos imaginar, pero también la imagería mental, la capacidad de imaginar cosas, que esto los guionistas lo tienen, bueno, estupendo, pero imaginar, claro, si ahora pensamos, yo esto lo he pensado muchas veces, digo, bueno, la vida en el espacio que pensamos todos nosotros no es real, es que alguien se lo inventó. Lo escribió, lo llevaron al cine y todos pensamos que cuando vivamos en Marte, si llegamos, vamos a vivir así. Pero eso nadie ha vivido en Marte. Pero hemos visto, alguien se lo ha imaginado, o la película Matrix, se lo ha imaginado. Ustedes imaginan que hay gente que tiene mucha más capacidad. Por eso les digo que quien hizo las pinturas de Altamira era la lista o el listo del grupo. No todos lo tienen. Y esto es también lo que se va a hacer el gap, la brecha entre unos y otros. Y la imaginación, todo eso es parietal, pero con una corteza parietal que está muy desarrollada en relación a la de los primates superiores. La corteza temporal, que es la que tenemos dentro del pabellón auricular, nos da la comprensión del lenguaje, que cuando alguien hable, le hemos puesto significado a lo que está diciendo. Claro, del lenguaje que te has aprendido. Porque hagan un examen de chino, que tuve el otro día. Vamos, el auditivo. Claro, tienes que saber el significado. Y cuando tú lo aprendes, aquí se graba.
y ya lo entiendes. Y además puedes entender el doble sentido, podemos entender la entonación, sabemos cuando cogemos el teléfono y hablamos con alguien si está contento o está enfadado, y no lo estamos viendo, pero entendemos cuál es si la conocemos, si conocemos a esa persona. Todo eso es una capacidad humana del cerebro. La memoria también es temporal y las emociones, que son importantísimas, y los instintos. Pero lo más importante es que las áreas cerebrales estén conectadas entre sí. Y eso, que se llama conectoma, es un mapeado de las conexiones entre las neuronas y que tenemos en nuestro sistema nervioso y que es mucho mayor que en cualquier animal, aunque sean nuestros primos hermanos los primates. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Nosotros somos los arquitectos del cerebro, de nuestro propio cerebro, y lo vamos a desarrollar mucho más. Entonces, otro de los temas que quiero decirles es que yo les he dicho aquí esta función, aquí esta función, aquí esta función, pero la mayor parte de las funciones superiores no hay un área solo. Son varias áreas que son las que van a ser responsables de interpretación de los signos. Es decir, hace falta que estén activadas muchas áreas y que estén conectadas entre sí. Y esa es la riqueza del cerebro humano. Entonces, estos serían el conectoma. Lo estamos viendo, esto sería anterior, esto posterior, anterior y posterior, izquierda, derecha, y estamos viendo la cantidad de conexiones, y no están todas, entre las diferentes áreas cerebrales, las de adelante con las de atrás, las de un lado con las del otro. Y toda esa potencialidad del conectoma es lo que nos hace que tengamos funciones superiores, que podamos pensar de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es mi sentido en la vida. Entonces, somos arquitectos de nuestro propio cerebro y tenemos cerebros, con todo lo que he explicado, las áreas, tenemos lo que se llama cerebros semióticos, cerebros que son capaces de idear series de signos, porque solamente pudiendo tener esa capacidad simbólica, podemos llegar a preguntarnos sobre cuestiones que no están presentes. Y podemos hacer filosofía. Entonces, esto es lo que llamamos la mente. Cerebros que tienen inteligencia mental, pero que la mente decimos que es inmaterial. No sabemos dónde está la mente. Se piensa que quizá con el desarrollo de la inteligencia artificial y la aplicación de la ingeniería cuántica se va a poder conocer en pocos años. Pero yo no soy tan optimista, porque ustedes saben que Bush dio muchísimo dinero para que se definiera el genoma humano. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces dio millones y millones de dólares a los laboratorios de todo Estados Unidos para que trabajaran todos para describir el genoma humano. Y lo consiguieron. Lo consiguieron. Y Obama dijo, pues yo también, pero yo para conocer el cerebro. Y entonces creó el programa BRAIN, BRAIN es cerebro en inglés, el BRAIN, y les dio millones, además lo lideraba un español, Juste, que trabaja en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y les dio millones, se pensaba que nada, en 5 años iban a describir. Hace más de 10 años que se fue, o sea, que dejó de ser presidente. Y ahí seguimos. Por muchos millones, el cerebro es tan complicado, el cerebro humano, tan complicado que va a ser imposible. Porque la mente es inmaterial, no entendemos cómo. Es verdad que exige tener un cerebro material, que eso sí que lo vemos, pero el cómo se fabrican las ideas, cómo se fabrica el pensamiento abstracto,
No lo sabemos, no sabemos dónde está. Si es una comunicación cuántica, no lo sabemos, no lo sabemos. Ni los filósofos filosofan, pero tampoco saben. Entonces, otra de las cuestiones, ¿cuándo empezamos a desarrollar el cerebro? Nosotros, desde que se produce la concepción, a los 21 días ya tenemos neuronas, a los 21 días después de la concepción. Al mes ya tenemos las vesículas cerebrales, donde se va a formar todo el tubo neural y va creciendo el cerebro, pero aunque nacemos cabezones, porque nacemos con la parte de la cabeza muy grande, los seres humanos, nacemos muy inmaduros. Los 3 primeros años es una ventana de tiempo esencial para el desarrollo cerebral. Ahí es donde hay que estimular a los bebés a tope, todo lo que sea, desde olores, todos los sentidos, estimularles, hablarles, enseñarles música, lo aprenden, enseñarles idiomas, lo aprenden todo fantástico. Las tablets y los iPad los manejan fenomenal en cuanto aprenden, porque están ávidos, porque es una plasticidad increíble, pero todavía no son capaces de preguntarse quiénes son. De hecho, al principio, como los perritos, se miran en un espejo y no se reconocen. No se reconocen, y los bebés hasta los 6 meses tampoco se reconocen, después empiezan a reconocerse. Y a partir de los 10 años, se dice también desde los 7, depende de las teorías, ya empiezan a tener la identidad personal. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Primero, porque han desarrollado conexiones entre las diferentes áreas. Es decir, lo que les quiero transmitir es que no solamente son las áreas cerebrales que tienen funciones, que lo importante hay que tener el sustrato anatómico, pero el principal sustrato es que haya conexiones entre las diferentes áreas. Cuanto más se ha estimulado a un niño y a una niña, se le ha formado, más rápido va a entender conceptos abstractos y más rápido va a poder ser capaz de tener pensamientos más elevados. ¿Esto no pasa? Vale. Entonces, el concepto del ser es ya en un cerebro que esté más maduro, a partir de los 7 a 10 años. Pero en la adolescencia se dan unos procesos terribles que hay que tener mucho cuidado. Ahora estamos muy preocupados con la marihuana, muy preocupados, porque en la adolescencia el cerebro está en efervescencia. Es donde está creando las conexiones encima de las órbitas, la toma de decisiones, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y ahí necesita que el cerebro esté sano. Y todos esos drogas que se están pululando por todos los sitios, incluso en los institutos, claro, esto está haciendo que esos cerebros no se desarrollen adecuadamente. Y que quien tenga una predisposición, por ejemplo, para una psicosis, que si no habría estado en contacto con esas noxas nunca la habría desarrollado, a partir de ahí sí la puede desarrollar y se les trunca la vida. Y esto hay que tener también cuidado. Pero estos momentos son el concepto del ser, y ya a partir de los 18 años ya se tiene, solo que claro, esto se dice en general. Después hay personas que son más inmaduras o en culturas o que simplemente económicamente no tienen acceso a las nuevas tecnologías, no tienen acceso a la cultura y a la educación y por lo tanto tampoco se desarrollan los cerebros, porque el cerebro se desarrolla en gerundio, haciendo funciones. Entonces, la autorreflexión es absolutamente importante. ¿Para qué? Para tener el desarrollo de funciones superiores puramente humanas. Y una de ellas son los signos, las señales, las representaciones homomórficas, que son las que van a dar lugar a la capacidad de abstracción.
Y esto seguro que han visto ustedes esta imagen, que creo que la tengo en la siguiente. Ce n'est pas une pipe, esta pintura de Magritte. Claro, esto no es una pipa. Eso es la pintura de una pipa, pero no es una pipa. Como que esto, que no sale, ahí. Esto no es una bomba de agua, es la pintura de una bomba. O si yo les digo, imagínense una silla Luis XIV. Imagínense la Tour Eiffel. Se la imaginan y no la tienen delante, pero pueden imaginársela porque tenemos una capacidad de abstracción y además tenemos capacidad de conceptos dinámicos. Y esta es una habilidad para concebir entidades, usar ideas, conociendo y previendo las consecuencias que puede tener una acción. Y esto es lo que nos lleva a lo que Vygotsky y Luria ya en 1930, hace casi 95 años, dijeron que es la constante búsqueda del porqué en el ser humano. Y una vez más, tenemos que tener desarrollo de la corteza prefrontal, desarrollo de la corteza parietal y desarrollo de la corteza temporal. Pero lo más importante son las conexiones. Hay gente que no se pregunta de dónde vengo y a dónde voy. Hay mucha gente en el mundo que no se pregunta esto. No se esto. La metarepresentación, capacidad de la reflexión o de la autoconciencia, es decir, tener representaciones mentales, tener representaciones abstractas y poder pensarme a mí mismo, imaginarme yo haciendo algo, imaginarme yo en un futuro, o qué consecuencias va a tener lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a decidir, que esta es otra de las cuestiones importantes, la planificación anticipatoria. Saber en un viaje mental hacia el futuro, ¿qué es si yo hago esto, qué es lo que va a ser de mí? ¿Cuál va a ser mi vida? ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Estas funciones no las pueden hacer los animales. Esto solamente lo tiene la capacidad del cerebro humano. Y es muy importante porque para todas estas capacidades lo más importante es la capacidad de abstracción. Y aquí son unas áreas que se describieron a principio de este siglo, que son lo que se llaman las áreas de la introspección y de la abstracción, o lo que se llama el modo por defecto, el default mode. Entonces, ya no estamos hablando de la racionalidad, de querer hacer algo inmediatamente, sino que estas áreas son las áreas que se nos activan, no pasa, las áreas que se nos activan cuando en teoría no estamos pensando en nada. Porque el cerebro humano en conjunto nunca descansa. Incluso cuando estamos durmiendo hay zonas del cerebro humano que están activas. No descansamos completamente. Siempre hay parte del cerebro activo. Y el ser humano, cuando piensa que no piensa en nada, estamos pensando. Es lo que se llama la introspección. Y se ha visto que esas áreas son esencialmente humanas. Es como si fueran el piloto automático de nuestra vida. Y entre ellas, lo que pensamos en esos momentos son, por ejemplo, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, qué es de mi vida, qué es lo que debería haber hecho. Todo un pensamiento consigo mismo. Y son pensamientos, a veces pueden ser demasiado reverberantes, y ahí hay que romper, ¿eh? Eso se llama la difusión, hay que romper. Pero es muy sano,
el modo por defecto. Entonces, ¿por qué es tan importante el cerebro? Pues podemos saber que es tan importante el cerebro porque la famosa revista Time es que cantidad de sus portadas están en relación al cerebro, sobre todo el cerebro de los adolescentes le preocupa muchísimo. ¿Y qué es lo que hay dentro del cerebro? ¿Y cómo buscamos la mente? Y estoy hablando del año 95, que han pasado 30 años y se sigue pensando que dónde está la mente y siguen saliendo las portadas de Time. En relación a la conciencia, esto en el año, hasta el año 2001, desde el año 1920. Estos son los artículos, los estudios que se hicieron de la cognición, estos de la emoción, estos del sueño y estos de la conciencia. Pero de principio de siglo ahora han aumentado los de la conciencia humana muchísimo y es lo que ha dado lugar a que se pueda conocer cuáles son las áreas no solamente del control ejecutivo, que es lo que hacemos habitualmente, o del significado que tienen las acciones, o de la atención, o de la audición, o del movimiento, o lo visual, sino que se ha desarrollado muchísimo las áreas del modo por defecto. Entonces, ¿qué son estas áreas por defecto? Contrariamente a las de acción ejecutivas, son las de introspección y son muchas, están inversamente correlacionadas con las de la acción. Cuando las de la acción están activas, las del modo por defecto están calladas. Y cuando las del modo por defecto están activas, es cuando estamos o quietos o por lo menos pensando sin hacer demasiadas acciones. Están asociando con el pensamiento del pasado y la prospección del futuro, que eso solamente lo puede hacer el ser humano. Estas son las áreas, por la cara interna del cerebro y por la cara externa las que están en morado. No se ve muy bien, ¿verdad? Pero son las que están en morado. Que aquí las vemos también, aquí son las que están en azul. Son muy numerosas las áreas que tenemos de modo por defecto, pero les tengo que dar una mala noticia. Son estas por la cara interna del cerebro y por la cara externa, y aquí es donde les doy la mala noticia. Porque estas áreas del modo por defecto, que son las que realmente estamos diciendo cuál es el sentido de mi vida, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me conviene más, estos son los pros, los contras, pues las utilizamos tantísimo que se ha visto que son las áreas que degeneran en la enfermedad de Alzheimer. Ahí los ven, estos son los depósitos en enfermedad de Alzheimer y cuando vemos las áreas por defecto y las áreas donde están las proteínas, la proteína tau y la proteína beta amiloide, coinciden. ¿Lo ven? Los cortical hubs y el depósito de beta amiloide. Coincide con las áreas por defecto. Es decir, que estamos en una balanza en equilibrio entre el desarrollo que hemos tenido y los efectos secundarios. Claro, esto no pasaba hace 50 años y la gente también utilizaba las áreas por defecto. ¿Cuál es la diferencia? Que ha aumentado la esperanza de vida. Y ese depósito de esas proteínas empezamos a depositarlo desde la adolescencia. Cuanta más edad tenemos, más depositamos. Solo que hay gente y personas que tienen una predisposición genética a depositar más. ¿Cuál es la buena noticia? Que la mayor parte de estas enfermedades no están directamente ligados a la genética, que lo que más las determinan son los hábitos de vida. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hábitos de vida saludables. Pensar mucho está muy bien, pero hay que evitar los tóxicos, hay que seguir todos los factores cardiosaludables
y además los cerebros saludables. ¿Y cuáles son los cerebros saludables? Además de los cardiosaludables, es decir, no al sedentarismo, no a la obesidad, cuidado con la hipertensión, que es el primer factor con la edad, cuidado con la diabetes, el exceso de glucosa, el exceso de colesterol en sangre, pero además dormir bien, evitar tóxicos lícitos e ilícitos, es decir, tabaco y alcohol en exceso y después todas las drogas ilícitas. Y una cosa hacer trabajar al cerebro, muy importante, el ejercicio mental y el ejercicio físico, y la socialización. El ser humano es un animal social. Nos hace falta estar con los demás, porque cuando estamos con los demás activamos la corteza frontal en la memoria de trabajo. Pero cuando estamos viendo la tele solo, o las películas o lo que sea, estamos escuchando. Pero lo bueno de estar hablando con alguien es que además de escuchar y comprender lo que nos está diciendo, inmediatamente estamos preparando que le vamos a contestar. Y eso son áreas cerebrales diferentes que hay que activar. Esto va, bueno, y la vida por sí misma, yo creo que, porque ahora me viene todo el fracaso, pero yo creo que lo dejo para otro día, ¿no? Bien, que la vida por sí misma posee un significado, la vida humana, y que esa es la motivación vital, que va a hacer falta dopamina, que tenemos grados de libertad para que depende de cada uno la actitud que queramos adoptar ante la adversidad. ¿Qué no pasa? Y aquí es donde iba a empezar con el fracaso. Tengo para un rato. ¿Seguimos con el fracaso o quieren que siga? Pues sigo. Entonces, ¿qué es el fracaso? Porque, claro, el cerebro humano tiene capacidad para superar cualquier fracaso. De hecho, el fracaso es algo positivo, son oportunidades. El fracaso, negativamente, lo entendemos como un resultado adverso, lo entendemos como un malogro. Pero el fracaso, además de experimentar ese resultado negativo y no alcanzar los objetivos deseados, el fracaso, ¿qué te lo pasa?, es un modo de aprendizaje, de activar el cerebro, ¿no? Y es inherente a todo crecimiento personal humano, porque es una oportunidad de crecimiento, oportunidad... Creo que sabe. No, es oportunidad. A ver. No me responde. ¿Está ahí? ¿La podéis activar? ¿O voy yo? Voy yo. A ver. Es que sea... Ahora. Es oportunidad de idear nuevas soluciones. Y el fracaso no nos puede definir. Lo que nos define al ser humano es cómo respondemos ante una situación de fracaso. ¿Otra vez? Poca batería. ¿De qué? Poca batería, Bueno, este es el valor del fracaso y se definió qué es lo que podemos hacer contra el fracaso, para superar fracasos. Entonces, es lo que se llama el grit, que es la determinación, y que implica coraje y determinación. Y este coraje y determinación tiene 4 propiedades: el crecimiento, la resiliencia, que es de la que voy a hablar, la integridad y la tenacidad. Entonces, la resiliencia, ¿qué le llamamos resiliencia? Que es un concepto físico a la capacidad de un material o mecanismo o sistema para recuperar el estado inicial
cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido, es decir, es la flexibilidad. Entonces, la capacidad, que era un concepto físico, cuando lo pasamos al ser humano o a un ser vivo, es la capacidad de adaptación. Y yo he dicho que la mayor propiedad que tiene el ser humano a lo largo de la historia, y estamos hablando de millones de años, es adaptarse. Cuando a mí me hablan y dicen que los neandertales los ponen como de segunda, los neandertales fueron unos valientes. Estuvieron viviendo 200.000 años. 200.000 años. Mucho más que lo que hemos vivido nosotros, los Homo sapiens sapiens. Y sobrevivieron a todas las glaciaciones. Es decir, una capacidad de adaptación espectacular. El ser humano, el animal que más se ha adaptado. 8.000 millones de almas, como dicen los americanos, souls. 8.000 millones en el mundo. Nosotros no somos especie en extinción. Los mamús se extinguieron. Incluso los chimpancés están extinguiéndose y el ser humano se ha adaptado al desierto, al polo, estamos por todas partes. Entonces, la capacidad de adaptación y de resiliencia es algo consustancial al cerebro humano. Podemos hacerlo, pero claro, hay que educarlo. Entonces, resiliencia en realidad es la respuesta a la deformación, pero esa respuesta a la deformación hay que educarla. Entonces, capacidad humana innata. Tenemos cerebro, de todo lo que he hablado, que está preparado para adaptarse y para ser resiliente. Otra cosa es practicarlo. Está inscrita en el cerebro. Nos ayuda a sobreponernos a situaciones adversas. Es una habilidad del individuo para adaptarse exitosamente al estrés, que es la enfermedad del siglo XXI. Y además hace neurointegración armónica. ¿Pero qué hay que hacer para ser resiliente? Seleccionar las estrategias. Esto también se aprende. Aprendizaje de nuevas estrategias, porque todo va cambiando. Depende de qué situación estés. Tienes que adaptar las estrategias o aprender nuevas, porque de eso se trata. Que tienes problemas nuevos, pues estrategias nuevas. Resolución de problemas, representación del contexto y ver en el futuro reorganizando las redes neuronales. Para eso, ¿qué nos hace falta? Motivación. Tenemos áreas cerebrales de la motivación y muy desarrolladas. Nos hace falta voluntad, que es toda la corteza prefrontal, flexibilidad y algo que ya decía también Víctor Frank, el sentido del humor. Sentido del humor que es puramente humano. Otra vez que no pasa. Bueno, para todo esto hay varios tipos de resiliencia, hay 6, pero aquí he puesto primero, al final pongo las otras, física, social, mental y emocional. Las que van con el cerebro son principalmente estas 3 porque la física es también del resto del organismo. Y nos hace falta autorreflexión, autocuidado, aprendizaje de nuevas habilidades, la plasticidad que tiene el ser humano y la búsqueda de apoyo si se precisa. Que esto es importantísimo. Ser conscientes de que somos animales sociales y que hemos sobrevivido porque hace, ¿cuánto eran? 10 millones de años, de 10 a 15 millones de años, nos agrupamos. Y es el grupo el que nos hace sobrevivir. Por lo tanto, hay que buscar el apoyo en los demás. Y para conseguir las metas hay que estar conscientes de que el talento solo no vale. Talento se cultiva, pero solo no vale. Hay que aprender a aplicar el talento de forma enfocada y con coraje y determinación, que es el grit que he hablado previamente. Entonces, esta es la línea que hay que seguir. Saber qué es lo que queremos conseguir. Hacer planes para conseguirlo. Ponerse a trabajarlo, porque no sirve de nada hacerse planes si después no los trabajas.
ser constante y, por último, conseguirlo. Pero cuando aquí lo conseguimos, aparece otra meta. Con lo cual, este es el sino de la vida humana y tenemos que seguir adelante. Hace falta pasión y perseverancia, que eran los 5 puntos estos, eran pasión y perseverar en lo que queremos. Que el grit es en realidad coraje y determinación. Cualquier obstáculo, teniendo esto claro, se supera. Y tenemos cerebro para poder superarlo. Es decir, que las herramientas las tenemos. Lo que hace falta es la voluntad. Ups. Las dos cuestiones. Y lo describió esta, que ya lo digo, en estas exposiciones siempre lo dijo para el final. Pero, ¿qué se imaginan que es? ¿Un investigador o una investigadora? Es una investigadora, pero todo el mundo, en la mayor parte cuando se ponen nombres se piensan que son varones, pues fue una investigadora que habla de perseverancia en el esfuerzo, porque si no, no se consigue, y consistencia en los intereses, esas dos propiedades que es la tenacidad y la tendencia a trabajar duro, a no cambiar de intereses, porque si no se pierde el goal, la meta. Y además el cerebro humano está preparado para esto, porque si nos acordamos, bueno, no nos acordamos, pero cuando estábamos en la sabana, estábamos en la selva, podía aparecer el león, el depredador en cada momento. Entonces, nuestro cerebro está preparado para nuestra autodefensa. Lo primero que les pregunto yo a los estudiantes de medicina, y allá al fondo está la profesora La Orden, que es también neurocientífica, lo primero que les preguntamos cuando empezamos a hablar del cerebro o del sistema nervioso es: ¿para qué creen ustedes que tenemos cerebro? ¿Para qué? Lo han dicho, para sobrevivir. ¿Qué es el cerebro? Capta lo que está pasando y con la experiencia, que no es inteligencia artificial, es inteligencia natural, con la experiencia que tiene, que ha almacenado, le da un significado a lo que está pasando y dice si es peligroso o no es peligroso. Si es peligroso, ya en nuestra especie, ¿qué es lo que hace el cerebro? Activa el sistema cardiovascular. ¿Para qué? Para que el corazón bombee. ¿Para qué? Para que le llegue suficiente oxígeno y glucosa a los músculos estriados, esqueléticos, por si acaso hay que salir pitando en la huida, para huir del problema. ¿Cuál es el primer sentido en la escala filogenética? ¿Es el tacto? No. ¿Es el gusto? No. El primero es el olfato. El olfato, que está directamente unido al sistema de la memoria y al sistema de los instintos. Y además en el ser humano somos los segundos animales, los cánidos los primeros y los segundos nosotros. Aunque lo tenemos muy pequeño en relación al cerebro, somos los segundos mejores. Y es tan importante que por eso cuesta tanto un perfume. Es una cosa lo que cuestan los perfumes, pero es porque nosotros nos movemos por el olfato. Nos cae bien una persona o nos cae mal por el olfato y no nos damos cuenta. Esto hice yo un experimento en Estocolmo, en Karolinska. No somos conscientes, pero es el olfato. Y para la supervivencia, estaba puesto ahí, para la supervivencia tenemos aquí una estructura que se llama amígdala, que le llega inmediatamente toda la información que viene por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto, por el gusto, llega rápidamente a la amígdala. Y la amígdala, que es un centro integrador, un hub, dice, es
Peligroso no es peligroso. Como sea peligroso, se pone en marcha, segregamos adrenalina, segregamos cortisol inmediatamente y estamos nerviosos, nos ponemos a sudar, a palpitar, si es algo que es peligroso. Claro, ahora mismo no nos vamos a encontrar a un león, no nos vamos a encontrar a una boa, pero estamos en la jungla de cristal. Nuestros problemas son del día a día. Y es otro de lo que he dicho antes, es la enfermedad del siglo XXI, el estrés. ¿Por qué? Porque estamos en el circuito del miedo activo y estamos segregando cortisol constantemente, con unos niveles de cortisol así de altos, que está muy bien en el momento que hacen falta. Pero es que si estamos segregando cortisol porque estamos estresados, es decir, vemos el peligro, o nuestro cerebro ve el peligro en todo. Y esto realmente es uno de los problemas porque es el que está desarrollando también la demencia. Porque se me ha olvidado decir, cuando he dicho los factores saludables, uno es el control del estrés emocional. Y hay que aprender a controlarlo, cada uno como quiera, con meditación, con mindfulness, con yoga, con lo que se quiera. Pero hay que aprender a controlarlo porque así estamos ganando en salud para el futuro. Y esto, pues sí me debe faltar pilas, porque no pasa. Lo estoy acabando ya, ¿eh? Entonces, el estrés, se activa el sistema límbico y el estrés, y si no nos hemos entrenado, sentimos el fracaso. Y cuando sentimos el fracaso, se activa también la amígdala. Y se sigue segregando cortisol y hay un malestar y una decepción que es el círculo vicioso del fracaso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Romperlo. ¿Y cómo se rompe el círculo vicioso del fracaso? Uno, evaluando qué es lo que está pasando en este sentido, ajustar lo que está pasando, poner objetivos y empezar a ir con nuestras estrategias planificadas, que para eso tenemos una corteza prefrontal muy desarrollada, empezar a iniciar las actividades para superarlo y ejecutarlas. ¿Y qué hemos dicho? Que tenemos que ser perseverantes. No vale con hacerlo en un momento, hay que perseverar para superarlo. Estas son áreas cerebrales que las tenemos muy desarrolladas y que van a trabajar para ellos, pero en esta sociedad, ¿qué hacer ante estas situaciones que generan ansiedad y fracaso? Pues recuperarse desde la adversidad. Entonces, es verdad que hay una serie de personas que tenemos diferente personalidad. Ahí lo vamos a ver. Hay dos índices que son importantes en este sentido. El factor de riesgo de que tengamos un fracaso o que tengamos cualquier evento que lo sintamos como fracaso y el factor de resiliencia. Entonces, aquí tenemos los resultados negativos que van a ser y aquí tenemos el riesgo de la interacción de la resiliencia. Entonces, vemos ahí que hay tres tipos de personas. Pero estos tres tipos de personas se pueden cultivar. Es decir, hay personas que tienen una resiliencia muy baja y hay personas que tienen una resiliencia muy alta. Las personas con resiliencia baja pueden cultivar y deben cultivar la resiliencia. Porque ante un riesgo, que lo vemos, esto sería un riesgo bajo, un riesgo moderado y un riesgo alto de fracaso, me refiero. Entonces, ¿qué es lo que provoca un riesgo bajo de fracaso en estos tres tipos de personas? El riesgo es bajo, no pasa nada, no pasa nada. Aquí, en los resultados, pues el riesgo es muy bajo. Lo mismo da que seas una persona resiliente o no resiliente. Pero si el riesgo es moderado, ya empiezan los problemas. La persona que tiene una resiliencia alta, con ese riesgo moderado de fracaso, no le influye, no tiene consecuencias negativas.
Pero una persona que tiene una resiliencia muy baja ya tiene consecuencias negativas en su vida y en su salud. Y ya cuando el riesgo es alto, la diferencia es obvia. Moraleja. ¿Cuál es la moraleja? Que las personas que tienen resiliencia baja tienen que aprender técnicas para aumentar su capacidad de resiliencia. Y si tenemos cerebros plásticos, todo el mundo puede aprender. Hay técnicas y todo el mundo debe aprender, porque el resultado es, está interesante, el resultado es la salud. Aquí tenemos la salud mental, los problemas de salud mental, la exposición a un estresor. Las personas resilientes se exponen a un estresor y su salud mental no se afecta. Pero una persona que no es resiliente se expone al estresor, estrés, y además se mantiene incluso cuando no está el estresor. ¿Se ve? ¿Se entiende en el gráfico? Pero además, esto es otro, que las personas resilientes, si el estresor es grande, van a tener un pico de alteración de ansiedad, pero aprenden a inocularse. Es como si se hubieran vacunado. Aprenden de una situación cuando la han superado. Y esto lo supera todo el mundo. Lo puede aprender todo el mundo. Pero también son técnicas. Incluso las personas con baja resiliencia pueden aprender de una situación. Cuando estás ante una situación estresante y la superas, te sirve de revulsivo y de ayuda para la siguiente situación a la que te enfrentas, porque tienes la experiencia propia de que ya la has superado, que me venga a mí, que ya la lidiaré. Entonces, esto es lo que se llama la inoculación o vacunación ante el estrés, que lo hace mejor una persona resiliente. Y una persona resiliente es la que tiene mayor cantidad de conexiones, que ha creado conexiones entre las áreas cerebrales. Y esto va más o menos en la misma dirección que, según el índice de resiliencia, las personas van a tener consecuencias de comportamiento, pero algunas van a llegar a tener, no pasa hacia atrás, van a llegar a tener diferente impacto en su bienestar. Las personas que tienen alta resiliencia prácticamente no les afecta, está clarito, es el código de colores. Y la buena noticia es que en la Universidad de Harvard, en el Massachusetts General Hospital, han empezado a hacer estimulación magnética transcraneal para mejorar la resiliencia de las personas. Y se ha visto que se hace, no hay que hacer operaciones de ningún tipo, es sobre el scalp, sobre la calota, sobre el cráneo. Da así como un clic, como si pasara una corriente, y se ha visto que lo que va a generar van a ser actividades en el default mode, en las áreas que hemos visto que son las áreas del modo por defecto. Pero además se ha visto que los jóvenes, casi todos, esta es la línea de corte, la gente joven toda respondió muy bien al tratamiento. Y las personas mayores de 60 años, que se ve aquí, había un grupo que respondía muy bien y un grupo que no respondía tan bien. ¿Quiénes respondían bien? Los resilientes. Entonces, ¿qué es lo que se debería? Ahora acabo de escribir una cosa para el periódico. ¿Qué es lo que se debe hacer? Cambiar los métodos de educación. Y que desde el parvulario a los niños y a las niñas se les enseñe técnicas de control del estrés, de superación del fracaso
y de resiliencia, que aumenten sus índices de resiliencia. Y esto se puede hacer, hay que ser muy valiente porque hay que darle la vuelta al sistema educativo, pero es que el sistema educativo se tiene que cambiar. Ahora ya no va a ser en la clase como antes, tienen que ser plataformas informáticas, plataformas digitales, porque estamos en avanzado siglo XXI, y aplicar métodos que aumenten la capacidad y el índice de resiliencia de todas las personas, porque se van a enfrentar a cuestiones de cambio que no nos las imaginamos ahora mismo, aunque tengamos mucha imaginación y mucho cerebro capaz de dar esa imaginación. Bueno, y esto es, la resiliencia es un control de la voluntad. Hay las áreas de la corteza prefrontal y otras áreas que son las emociones. Claro, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Que somos corticales, los seres humanos, que tenemos corteza cerebral y que en teoría la parte emocional no es lo más evolucionado. Pero mi padre decía, el ser humano es el único animal que razona, y se callaba. Cuando quiere. Es decir, tenemos la capacidad de razonar, pero casi siempre nos dejamos llevar por la emoción. La toma de decisiones, el ser humano la hace emocional, esto lo dice Antonio Damasio, la hace emocional y después piensa, después razona. Ahora me he quedado sin esto. Y después, pues ya estoy acabando. Entonces, los 6 aspectos de la resiliencia, estoy acabando ya, son el social, bueno, el físico que hemos dicho, el social, el emocional y el mental, pero hay que unir también la visión de futuro y hay que unir también la tenacidad. No podemos hacer nada si no somos tenaces. Y eso es lo que dicen en el GRIT. La pasión por mejorar las cosas y ir en contra del fracaso, superar las dificultades, pero la perseverancia. Y yo creo que enfrentar los fracasos hay que desarrollar la habilidad de percibir, evaluar y regular las emociones, porque las emociones es realmente lo que nos encierra. Bueno, que el estudio de la resiliencia es el que podemos doblarnos como un árbol ante el viento, una palmera ante el viento, podemos curvarnos o como el junco, pero ser flexibles y no rompernos, que esa es la resiliencia. El índice de resiliencia hay que desarrollarlo y eso es elasticidad mental para que podamos rebotar, lo tengamos como costumbre, como hábito ante la adversidad. Entonces, lo que había dicho ya, el fracaso no nos define solamente cómo respondemos ante el fracaso, y el grit es el coraje y la determinación. Ya está, ahora les presento a la chica, si puedo. Aquí está, Dagbor. Oh, ahí está, es esta chica, que es muy simpática. Tiene unos vídeos estupendos, ¿eh? Y ahí se le ve. Y después, a mí algo que me gusta mucho es el eslogan del 1998 de Nike, Just Do It. Es decir, ¿tienes un problema? So what? Just do it, hazlo, pasa adelante y hazlo. Y tenía el vídeo, bueno, tenía el vídeo de una canción de Phil Collins, que es del año 92, que es fantástica y bueno, pues si no la pongo o ya está. Muchas gracias.